seguir aprendiendo biología. En la clase de hoy vamos a estudiar el proceso de traducción, que consiste en la síntesis de proteínas a partir de la información contenida en el ARN mensajero. Hemos visto estos días de atrás cómo se replica el ADN, cómo el ADN se transcribe a ARN. Recordad que este transcrito primario, en el caso de las células eucariotas, sufre un proceso de maduración y se forma una molécula de ARN mensajero. Ese ARN mensajero, en el caso de los eucariotas, va a salir del núcleo y es en el citoplasma donde se produce la síntesis de proteínas, que no es más, ya lo iremos viendo, como la unión de diferentes aminoácidos, ¿vale?, para formar una cadena polipeptídica que formará una proteína. Bueno, para el proceso de traducción se necesita la participación de ribosomas, también la existencia de aminoácidos, representados aquí por estos puntitos. Por supuesto, la molécula de ARN mensajero, que es, bueno, al final la que codifica, la que trae la información al citoplasma para que se puedan sintetizar las proteínas. También requiere la participación de diferentes enzimas y energía. Bueno, vamos a recordar cosas que sabéis. Una de ellas es que los ribosomas, recordad, son orgánulos citoplasmáticos que existen tanto en células procariotas como en células eucariotas, aunque ya sabéis que en los procariotas los ribosomas son 80S, en los eucariotas son 80S, en los procariotas son 70S, pero en ambos tipos de células la función de los ribosomas es la misma, que es la síntesis de proteínas. Recordad que los ribosomas estaban formados por dos subunidades, una subunidad menor, una subunidad pequeña y una subunidad mayor o subunidad grande. La subunidad menor va a ser la que se una a la cadena de ARN mensajero y la subunidad grande va a ser la subunidad mayor va a ser la que se una a los ARN transferentes que van a ir portando los aminoácidos para que se sinteticen las proteínas, ¿vale? Esto que os acabo de decir está justamente cambiado en vuestro libro, ahí lo tenéis en la página 251, ¿vale? Si queréis cambiarlo o por lo menos no tened en cuenta lo que os he dicho yo y no lo que dice el libro, ¿vale? Bueno, recordad que los ribosomas están formados por ARN ribosómico y también proteínas. Todo esto lo sabíamos, pero vamos a avanzar un poquito más en el estudio de los ribosomas. Los ribosomas tienen diferentes lugares, diferentes sitios que van a tener una importancia considerable en la formación de las proteínas, porque van a ser lugares donde se van a ir uniendo diferentes estructuras, ¿vale? Los ribosomas tienen como tres sitios de unión. Bien, el sitio P o el sitio peptidil va a ser donde se va a ir situando la nueva cadena polipeptídica, es decir, los diferentes aminoácidos que van a ir quedando unidos entre sí. El sitio A, que va a ser el lugar donde van a ir llegando los nuevos aminoácidos. Bien, daros cuenta que una proteína, la nueva proteína se va a formar porque se va a unir un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido. Bueno, pues la cadena polipeptídica en formación va a quedar unida al sitio P. Al lugar donde van a ir llegando los nuevos aminoácidos va a ser al sitio A. Por cierto, esos nuevos aminoácidos no van a venir solos, sino que van a ser transportados por ARN transferente. Eso ya lo veremos. Así que sitio P, sitio A o aminoacil y por último el sitio E que va a ser el lugar que ocupen los ARN transferentes antes de desprenderse del ribosoma, antes de salir de este complejo en el que se está formando la proteína. Bueno, el proceso de traducción puede ser dividido en diferentes fases. Una previa, que es la activación de los aminoácidos, que es la que vamos a ver a continuación, y otras tres que son iniciación, elongación y terminación. Pues vamos con cada una de ellas. Bueno, lo primero que sucede es la activación de los aminoácidos. La activación de los aminoácidos consiste en la unión de los aminoácidos a su correspondiente ARN transferente. Tenemos diferentes tipos de ARN transferentes, más tipos de ARN transferentes que aminoácidos, de tal manera que cada ARN transferente va a unirse, va a transportar solamente un aminoácido, ¿vale? Bueno, os recuerdo, antes de pasar a ver cómo se produce la activación de esos aminoácidos,
Que el ARN transferente tiene esta estructura secundaria, acordaros, en forma de hoja de trébol. Recordad que el ARN transferente está formado por una sola cadena, pero que se aparea en algunos lugares de tal manera que forma como una estructura, así, lo que os decía antes, en hoja de trébol, ¿vale? Tiene algunos lugares donde su cadena presenta bases complementarias, de tal manera que se aparea en algunos lugares y en otros lugares no, en los extremos de los brazos no están apareadas las bases. Bueno, importante, hablamos un poco de ello ya el otro día, que en todos los ARN transferentes, en el extremo 3' hay un triplete de bases nitrogenadas compuestas por citosina y adenina, ¿vale? Acordaros. Bueno, pues a este extremo 3', aquí, donde estoy señalando yo con el puntero, va a ser donde se una el aminoácido correspondiente. Cada ARN transferente va a poder transportar solamente un aminoácido, ¿de acuerdo? Vale. La unión entre el ARN transferente y el aminoácido se va a producir entre el grupo OH del carbono 3' del último ribonucleótido y el grupo carboxilo del aminoácido. Bien. Bueno, ¿qué aminoácido se va a unir aquí? Pues el aminoácido que se una aquí va a depender de esta secuencia de bases. Aquí, en una zona situada en el extremo del brazo A, denominada anticodón, hay una secuencia de 3 bases nitrogenadas. Bueno, pues esta secuencia de 3 bases nitrogenadas va a ser la que determine qué aminoácido se une aquí. Y por cierto, este anticodón va a ser el lugar del ARN transferente que se va a unir al ARN mensajero. El ARN mensajero, acordaros que portaba una información en forma de el código genético, ¿os acordáis? Que decíamos que el ARN mensajero, cada 3 bases nitrogenadas, eso es un codón. Y ese codón es el que determina la unión de un aminoácido u otro. Bueno, pues aquí tenemos un ARN mensajero. En este caso formado por una citosina, guanina. ¿Bien? Bueno, pues el anticodón es complementario a ese codón. Y dependiendo del codón que tengamos aquí, el anticodón también va a ser diferente y el aminoácido que tengamos aquí va a ser distinto. Así que para saber qué aminoácido, esto ya lo veremos cuando veamos ejercicios, pero bueno, os adelanto, para ver qué aminoácido se va a unir a una cadena polipeptídica, tendremos que ver en un código genético qué codón de ARN mensajero hay aquí, que va a ser el que determine qué aminoácido va a ser transportado hasta aquí. Bueno, en cualquier caso, venga, resumiendo un poco las cosas importantes que os quería decir aquí. La activación de los aminoácidos es la unión del aminoácido con su correspondiente ARN transferente, que se realiza siempre en el extremo 3' del ARN transferente. Y recordad que el ARN transferente tiene siempre en este extremo 3' 3 bases nitrogenadas y un anticodón que va a ser el lugar donde se una el ARN transferente con el ARN ribosómico, con el ARN mensajero. Muy bien. Bueno, la activación de los aminoácidos es un proceso que se produce en el citoplasma, que es donde están los ARN transferentes y que es donde están los aminoácidos y que es donde se va a producir la síntesis de las proteínas. Como os decía antes, esa unión entre el ARN transferente y el aminoácido se produce entre el grupo OH del carbono 3' del ribonucleótido del ARN transferente y el grupo carboxilo del aminoácido. ¿Bien? Bueno, pues esa unión está catalizada por una enzima que se llama aminoacil ARN transferente sintetasa. En realidad hay muchas aminoacil ARN transferentes sintetasas, tantas como aminoácidos, de tal manera que cada aminoacil ARN transferente sintetasa cataliza la unión de un aminoácido con su correspondiente ARN transferente. ¿Vale?
También necesitamos para la activación de los aminoácidos, además del ARN transferente de esta enzima, necesitamos por supuesto los aminoácidos y energía, en este caso en forma de ATP. Bueno, es un proceso, la activación de los aminoácidos, que tiene como consecuencia esto de aquí, esto que os estoy señalando, la unión de un aminoácido a su correspondiente ARN transferente, ¿bien? Que está catalizado por la aminoacila ARN transferente sintetasa y que además requiere energía en forma de ATP. Bueno, la consecuencia final es esta, que el ARN transferente se une al aminoácido o que el aminoácido se une al ARN transferente y pasa por un paso intermedio, ¿vale? En la que primero el aminoácido queda unido a un grupo AMP que después se va a desprender generando energía suficiente como para catalizar esta unión. En cualquier caso, bueno, nos interesa sobre todo, más que el paso intermedio, nos interesa sobre todo que la activación de los aminoácidos está catalizada por esta enzima y que requiere energía, en este caso en forma de ATP, y muy importante que sepamos que al final lo que sucede es que cada aminoácido va a quedar unido por el extremo 3' a su ARN transferente correspondiente, ¿vale? Y recordad, ya hemos dicho que existen 20 aminoacila ARN transferentes sintetasas. Para cada aminoácido, una enzima, así que son muy específicas estas enzimas. La iniciación, que es un paso de la traducción, es el inicial, en el que se necesita la participación de unos factores proteicos denominados factores de iniciación y también energía en forma de GTP. Bueno, lo primero que sucede en la iniciación es que la subunidad pequeña del ribosoma se une al ARN mensajero. Esta unión se produce cerca del codón de inicio, os acordaros el AUG, que es el codón que marca el inicio de la traducción. Bueno, en el caso de los eucariotas, la unión de la subunidad pequeña es facilitada por la existencia de la caperuza, ¿os acordáis? En el extremo 5' de la caperuza de 7-metilguanosina. Vamos a ver a lo largo de la clase de hoy cómo el ribosoma va recorriendo siempre el ARN mensajero en dirección 5', 3'. Así se realiza siempre la lectura en dirección 5', 3'. Entonces, en las células eucariotas, el ribosoma reconoce el extremo 5' por la existencia de esa caperuza de la que os acabo de hablar. Muy bien, entonces, lo primero que sucede, la unión de la subunidad menor al ARN mensajero, cerca del extremo 5' y cerca también de este codón de inicio. A continuación, lo que sucede es que se une el primer ARN transferente que porta formilmetionina en el caso de los procariotas, metionina en el caso de los eucariotas. ¿De acuerdo? Así que tenemos la subunidad menor unida al ARN mensajero, a ese complejo se une el ARN transferente que porta metionina o formilmetionina y a continuación se produce la unión de la subunidad mayor. Daros cuenta que la metionina, si nosotros fuéramos al código, cogiéramos un código genético y miráramos en el código genético el codón adenina, uracilo, guanina, veremos que codifica para la metionina el codón de inicio, acordaros, marca la unión de la metionina que será formilmetionina en el caso de los procariotas. Muy bien, así que fijaros, tenemos ya formado este complejo que se denomina complejo de iniciación. Complejo de iniciación en el que tenemos ya las dos subunidades del ribosoma, el ARN mensajero y el primer ARN transferente con el primer aminoácido. ¿De acuerdo? Bueno, daros cuenta que este primer aminoácido va a quedar unido al sitio P del ribosoma. El sitio A del ribosoma está libre para que pueda llegar el siguiente ARN transferente, pero esto corresponde ya a la siguiente fase. Así que en esta fase de iniciación se une la subunidad menor del ribosoma al ARN mensajero, se une el primer ARN transferente que porta metionina o formilmetionina y se une también la subunidad mayor. Después de que se ha formado este complejo de iniciación,
Los factores de iniciación, esos factores proteicos que permitieron su formación, se disocian, se desprenden. Bueno, requiere, como os decía antes, este proceso energía en forma de ATP, de GTP, perdón. Muy bien, vamos con la elongación. La elongación en realidad es una unión de sucesivos aminoácidos, ¿vale?, que van siendo transportados hasta el ribosoma por ARN transferente. ¿Vale? Es necesaria la participación para que se produzca la elongación de factores proteicos, que son los factores de elongación, también energía en forma de GTP, y también la existencia de unas enzimas denominadas peptidiltransferasas, que van a ser las que permitan la formación de los enlaces peptídicos. Bueno, ¿cómo sucede la elongación? Bueno, partimos, acordaros que decíamos que en la iniciación teníamos subunidad mayor, subunidad menor, ARN mensajero y ARN transferente que portaba la metionina. Bueno, eso es lo que tenemos aquí, subunidad mayor, subunidad menor y el sitio P ocupado por el ARN transferente que porta la metionina. ¿Bien? Bueno, pues en la elongación lo que sucede es que se produce la unión de un segundo aminoácido ARN transferente, es decir, un ARN transferente que porta un determinado aminoácido y se une, esta unión se produce en el sitio A, ¿vale? Muy bien, de tal manera que lo que sucede a continuación es que tenemos, fijaros, dos aminoácidos aquí contiguos, dos ARN transferentes contiguos, y lo que sucede a continuación es que se produce la formación de un enlace peptídico entre estos dos aminoácidos, ¿de acuerdo? La formación de este enlace peptídico es catalizada por la peptidiltransferasa. Muy bien, y daros cuenta, ya tenemos aquí un dipéptido, una molécula formada por dos aminoácidos. La formación de este enlace peptídico se produce entre el grupo carboxilo de este primer aminoácido y el grupo amino de este primer aminoácido, de tal manera que, acordaros, cuando estudiamos las proteínas, cuando se forma una cadena polipeptídica o una cadena formada por diferentes aminoácidos, el aminoácido de la izquierda es el que deja el grupo amino terminal, el de la derecha es el que deja el grupo carboxilo terminal, ¿vale? Así que esta unión se produce entre el grupo carboxilo de este aminoácido y el grupo amino de este. Aquí tenemos el grupo carboxilo terminal, aquí el grupo amino terminal. Muy bien. Bueno, a continuación lo que sucede, bueno, daros cuenta que este primer aminoácido se va a desprender de su ARN transferente y vamos a tener un dipéptido, en este caso, unido al sitio A del aminoácido. Muy bien. Pues lo que sucede a continuación son un par de cosas. Se produce una translocación del ribosoma en dirección 5' a 3'. En concreto se mueve 3 bases nitrogenadas, ¿vale? El ribosoma se mueve hacia el extremo 3'. De tal manera que, daros cuenta, este dipéptido que estaba ocupando el sitio A pasa al sitio P, ¿lo veis? ¿Sí? Y este ARN transferente, el que portó el primer aminoácido que estaba en el sitio P, queda en el sitio E. El sitio E, que acordaros, es el sitio que ocupan los ARN transferentes antes de desprenderse de este complejo formado por el ribosoma y el ARN mensajero. Así que se produce, como os decía antes, una translocación o un desplazamiento del ribosoma desde 5' hacia 3', en concreto se mueve 3 bases nitrogenadas y el dipéptido se ha traslocado, se ha movido del sitio A al sitio P y el ARN transferente que portó el primer aminoácido queda en el sitio E y se desprende, ¿vale? De tal manera que, fijaros, queda de nuevo el sitio A libre para que sea ocupado por otro ARN transferente que porte otro aminoácido. Daos cuenta, la secuencia de bases en la que está ahora el sitio A ha cambiado.
¿De acuerdo? Se ha ido desplazando hacia allá, hacia el extremo 3'. Bueno, pues en función de qué 3 bases nitrogenadas tengamos aquí, de qué codón tengamos en este ARN mensajero, el ARN transferente que va a llegar hasta aquí va a ser diferente y el aminoácido transportado también va a ser diferente. Así que ya lo tenemos, esto va sucediendo este proceso de elongación hasta que nos encontramos con un codón de terminación. ¿Vale? Y pasamos entonces a la última fase del proceso de traducción, que es la terminación. Bueno, acordaros que los codones de terminación son 3, uracilo-adenina-adenina, uracilo-adenina-guanina, uracilo-guanina-adenina. Bueno, pues para esos codones de terminación no existe ninguna ARN transferente que sea complementario, o sea, que tenga un anticodón complementario. Dicho de otra forma, no va a haber ninguna ARN transferente que se una a estos codones de terminación. En su lugar, lo que se unen son unos factores denominados factores de terminación o factores de liberación, que catalizan la ruptura del enlace o sea, cuando se unen estos factores de terminación al sitio A, lo que hacen es catalizar que se rompa este enlace, el enlace formado entre el ARN transferente y el polipéptido, formado por diferentes aminoácidos que se han ido uniendo, ¿vale? De tal manera que al final, cuando se produce esta ruptura de este enlace, se libera, por un lado, la cadena polipeptídica, que aquí no la tenemos dibujada, pero la cadena polipeptídica. Por otro lado, se liberan las dos subunidades ribosómicas que quedan separadas, ¿vale? Que se van a unir solo cuando se produce la traducción. Por otra, el ARN mensajero, que por cierto puede volver a ser utilizado para traducirlo, aunque generalmente se suele degradar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, el ARN mensajero puede ser leído por más de un ribosoma, ¿vale? Formando estructuras que se llaman polirribosomas o polisomas, y esto sucede en eucariotas fundamentalmente. Bueno, vamos a ver algunas diferencias que existen, algunas ligeras diferencias entre la traducción en eucariotas y en procariotas. Bueno, recordad que en células eucariotas el ARN mensajero es monocistrómico, es decir, que porta información para sintetizar una proteína. Bien, en cambio, en las células procariotas el ARN mensajero es policistrómico, es decir, que porta información para sintetizar más de una proteína. Suelen ser, al menos en procariotas. En el caso de las células eucariotas existe una separación entre la transcripción y la traducción. La transcripción se produce en el núcleo, la traducción se produce en el citoplasma. No así en procariotas, que incluso transcripción y traduc'ción se pueden producir de manera simultánea y todo en el citoplasma. Recordad también que en el caso de las células eucariotas, el extremo 5' del ARN mensajero está marcado con la 7-metilguanosina, que es identificada por los ribosomas. También existe diferencia en las características de los ribosomas, acordaros, en eucariotas 80S, en procariotas 70S. Bien, y además, lo hemos dicho también a lo largo de esta clase, el primer ARN transferente lleva metionina en las eucariotas, formilmetionina en las procariotas, ¿vale? Y bueno, además una diferencia quizá menos importante, pero bueno, que es curiosa, que el primer ARN transferente se une a la subunidad menor del ribosoma antes de encontrar el codón de inicio AUG. Eso en el caso de los eucariotas, ¿vale? O sea que, digamos, que en el caso, lo vais a ver en un vídeo que os voy a poner luego. En las células eucariotas se produce la unión de la subunidad menor, la unión del ARN transferente que porta la metionina y después ese complejo va avanzando hasta encontrar el codón de iniciación. No así en las células procariotas. Bueno, pero esta diferencia es más anecdótica que no es extremadamente importante, pero bueno, es curiosa. Bueno, bien, os dejo aquí un vídeo en el que se
se explica bastante bien cómo es el proceso de traducción en las células eucariotas. Si tenéis interés por conocer también o por ver cómo es el de células procariotas, podéis encontrarlo en la misma página de la que parte este vídeo, ¿vale? Y bueno, vale, deciros alguna cosa. Ahora vais a tener que hacer unos cuantos ejercicios estas vacaciones, ¿vale? O este fin de semana. Y bueno, algunas recomendaciones de los ejercicios. Bueno, en los ejercicios en los que tenemos que trabajar la traducción, hicimos en cuarto también algunos ya de este tipo, a veces nos dan una cadena de ADN. Y nos dicen que a partir de esa cadena de ADN tenemos que determinar cuál es la secuencia de aminoácidos que van a formar la proteína que codifica ese gen, ese fragmento de ADN, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que el ADN primero le tenemos que transcribir a ARN mensajero y después, con ayuda del código genético, mirando los codones del ARN mensajero, tenemos que ver cuál es la secuencia de aminoácidos, ¿vale? Entonces, imaginaros que que tenemos una cadena de ADN que es adenina, uracilo, adenina, timina, citosina. Es una cadena de ADN. Lo primero que yo tengo que hacer es transcribirlo a ARN mensajero. Si en el ADN tenía adenina, ya sabéis, uracilo en el ARN. Si en el ADN tenía timina, adenina en el ARN. Si en el ADN tenía citosina, guanina en el ARN mensajero, ¿vale? Y para saber qué aminoácido va a formar parte de la proteína codificada, tengo que coger el codón del ARN mensajero. Me voy al código genético y miro uracilo, adenina, guanina, y eso me va a codificar para un determinado aminoácido, ¿vale? Bueno, ojo, cuidado con los ejercicios, cuidado con la dirección de la cadena, ¿vale? Recordad que la traduc'ción la traducción del ARN mensajero se produce siempre en dirección 5', 3'. El ribosoma solamente puede recorrer la cadena en la cadena de ARN mensajero en dirección 5', 3'. Tened en cuenta esto, ¿vale? Muy bien. Y además, tened en cuenta otra cosa. Si a mí me dan una cadena molde en dirección 3', 5', la cadena transcrita, el ARN mensajero, va a tener dirección 5', 3', complementaria, ¿vale? Si a mí el ejercicio me dan una cadena molde 5', 5', 3', una cadena de ADN 5', 3', el ARN sintetizado a partir de esa cadena va a ser dirección 3', 5', complementaria, ¿vale? Y tened en cuenta que el ribosoma siempre recorre el ARN mensajero en dirección 5', 3'. Muy bien. Bueno, los ejercicios que estáis preparadas para hacer son muchos más que estos, pero ahí os dejo unos cuantos y después de Semana Santa los corregimos, resolvemos dudas y haremos otros cuantos, ¿vale? Bueno, espero que el vídeo haya servido, que lo hayáis entendido. Si no, hacedme llegar vuestras dudas, que bueno, al menos el lunes y el martes de la próxima semana voy a estar pendiente, ¿vale? Por si van surgiendo, que os puedo ayudar. Pues nada, feliz estudio, que vaya muy bien, chicas, chicos.